En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo leemos dos escenas que contrastan muchísimo y que nos pueden dar una gran lección. En el capítulo 16 es cuando Jesucristo le pregunta a los apóstoles sobre qué opina la gente sobre él, quién dice la gente que soy. Y luego le pregunta a Cristo a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí es cuando San Pedro hace la profesión de fe en el versículo 16, diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, a lo cual Jesucristo en el versículo 17 le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después es que Cristo le promete a Pedro que fundará la iglesia sobre él, que le dará las llaves del reino de los cielos. Y pocos versículos después, Cristo comienza a anunciarles a los discípulos el misterio de la pasión. Y es allí cuando San Pedro intenta apartarlo de la cruz, y entonces en el versículo 23 dice el evangelista San Mateo, volviéndose Cristo le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, o en otras traducciones, ve detrás de mí, Satanás, eres escándalo para mí, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Es realmente impresionante lo que le ocurrió a Pedro. ¿Qué le pasó? ¿Cómo puede ser que haya pasado de la felicitación de Jesucristo a escuchar esas palabras durísimas, tal vez de las más duras que pronunció Jesucristo en su vida? Va de retros, Satanás, ve detrás de mí, Satanás. Le faltó discernimiento de espíritus. San Pedro no tomó conciencia, no supo darse cuenta de quién lo movía a decir una cosa y quién lo movía a decir la otra, ¿no? Cristo, con su agudeza, sí lo hace notar. Lo primero fue Dios Padre, quien se lo puso en el corazón. Lo segundo fue Satanás. Y ese pensamiento entonces era de los hombres, era un pensamiento mundano. Por eso es tan importante en la vida espiritual, y especialmente en los tiempos de los ejercicios, el discernimiento de los espíritus, o lo que San Ignacio va a llamar, de algún modo, estas reglas para discreción de espíritus, ¿no?, que son más propias de la primera semana. En el camino de la santidad no estamos solos. Ciertamente que la gracia de Dios es la que nos precede y la que nos empuja, la que nos acompaña, pero también tenemos que reconocer que aparte del Espíritu de Dios que nos mueve, también tenemos el espíritu del demonio, de Satanás, y también nuestro espíritu propio, nuestra naturaleza caída, que son como tres fuerzas que luchan en nuestra alma para, ya sea acercarnos a Dios y a la santidad, o para apartarnos de Dios y de la santidad. El Espíritu de Dios, el demonio y nuestro propio espíritu. Es muy importante entonces para aquel que quiere salvarse, para aquel que ha empezado estos ejercicios con ese firme deseo de alcanzar la santidad, de buscar a Dios, de vencerse a sí mismo para poder ordenar su vida según la voluntad de Dios, conocer qué espíritu lo mueve, porque cuando el espíritu sea el de Dios tendremos que escucharlo y seguirlo. Cuando el espíritu sea el del demonio o el nuestro propio, tendremos que rechazarlo. No es fácil, sin embargo, poder llegar a discernir esto, y por eso es que justamente San Ignacio nos va a dar estas reglas de prudencia para poder aprender un poco este arte de discernir los espíritus. San Juan decía en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, queridos míos, no queráis creer a todo espíritu,
sino examinad los espíritus si son de Dios, porque se han presentado en el mundo muchos falsos profetas. Es muy importante entonces darnos cuenta qué espíritu es el que nos mueve. Es fundamental en tiempo de ejercicios, pero en toda la vida espiritual. Para aquel que busca alcanzar la santidad es fundamental darse cuenta de qué espíritu me mueve. O sea, ¿quién ha puesto en mi mente, en mi corazón, este pensamiento? Este pensamiento viene de Dios, viene del demonio, viene de mí mismo. Fundamental. Don Columba Marmion, el beato Don Columba Marmion, escribía: en toda alma hay 3 espíritus que intentan dominarla. El espíritu de la falsedad y de la blasfemia, es decir, el demonio, que siempre sugiere desde muy temprano lo contrario de lo que Dios nos dice al oído. El espíritu del demonio. Segundo, el espíritu del mundo, que nos incita a juzgar las cosas según el deseo de los sentidos y de la sabiduría carnal, mientras que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. O sea, una sabiduría mundana. Muchas veces esa prudencia de la carne, que lo único que busca es nuestra comodidad. Finalmente, dice, está el Espíritu de Dios, que nos inspira siempre a elevar nuestros corazones por encima de la naturaleza y a vivir de la fe. El Espíritu de Dios siempre nos mueve a un aumento de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Este Espíritu, dice Don Columba Marmion, nos llena entonces de paz y de alegría, produce en nosotros esos frutos de los que le habla San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, los frutos del Espíritu. Bondad, alegría, longanimidad, caridad, gozo, paz. El Espíritu de Dios, al tiempo que nos dirige a reproches muchas veces o nos incita a la confusión de nuestros pecados, siempre nos colma de paz y de confianza filial en nuestro Padre Celestial. En cambio, los demás espíritus, el del demonio y nuestro espíritu propio, nos entregan al abatimiento y a los desánimos. Eso lo dicen como una regla general el beato Don Columba Marmion. Vamos a comentar en primer lugar este título que trae San Ignacio, estas reglas de discernimiento de espíritus más propias de la primera semana, las trae entre los números 313 y 317 del libro de los ejercicios. En esta plática hablaremos solamente de las primeras 4 reglas, es como una introducción a lo que es el discernimiento de espíritus, y comentaremos estas primeras 4 reglas. San Ignacio dice en el número 313 que son reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que se causan en el alma. Las buenas para recibirlas, las malas para lanzarlas, y que son más propias para la primera semana. En primer lugar, podemos decir que San Ignacio supone que el alma siente emociones diversas. Por ejemplo, consolación, es decir, una alegría, o siente una cierta tristeza, una desolación, o siente una esperanza, un deseo, o siente una desesperación, un desánimo. Y estas emociones, aunque son cosas de toda la vida, de un modo especial se dan en los ejercicios, justamente porque estamos aplicándonos a una actividad espiritual, ¿no? Donde, además, si bien estas emociones se dan siempre, en los ejercicios estamos mucho más dispuestos a percibirlas, porque estamos mucho más atentos a lo que ocurre en nuestra alma. Podemos decir, estamos tratando de acercarnos a Dios, y entonces es lógico que Dios nos quiera hablar, y es lógico que el demonio trate de apartarnos. San Ignacio pretende 2 cosas. En primer lugar, que el ejercitante sienta estas emociones, que se dé cuenta, que tome conciencia de que está habiendo movimientos en su alma. Y en segundo, que los conozca, es decir, que sepa reconocer de dónde vienen, de quién vienen esos movimientos. Primeramente, quiere que los sienta, dice el padre Casanovas, es decir, que se dé perfecta cuenta de que pasan por su alma. Segundo, que advierta la diversidad que existe entre ellas. Las 2 cosas son necesarias para la vida espiritual, ¿no? Es como si dijéramos, yo en mi casa, primero tengo que, si quiero gobernar mi casa, darme cuenta de que entra y sale gente de la casa. Si yo ni siquiera me doy cuenta de que entra gente, poco voy a poder gobernar, ¿no? Por eso primero tengo que tomar conciencia de que hay emociones, hay movimiento. Y además, en segundo lugar, darme cuenta de
¿Quiénes son esas gentes que entran o salen? ¿No? Para las malas, impedirles el ingreso, y para las buenas, dejarlas pasar. Discernir los espíritus entonces comienza por detectar ciertos fenómenos o emociones que se hacen presentes a la conciencia, ya sean estados de ánimo, inclinaciones, deseos, todos deseos, proyectos ardientes o fuertes tentaciones. Son fenómenos que de algún modo como que se imponen al alma, como que vienen de afuera, podemos decir, son como sugerencias fuertes, aquella imagen tan típica de los dibujitos, ¿no? De cuando el personaje tenía que tomar una decisión y se le aparecían un angelito y un demonio y le empezaban a dictar. Bueno, realmente eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida a la hora de tener que discernir los espíritus. Y son como pensamientos, como ideas o como estados anímicos que se nos imponen, que vienen de afuera, de la conciencia, y que son normales en la vida espiritual. Esto siempre ocurre. Una regla como fundamental, ¿no?, que dice el padre Garrigou-Lagrange para poder discernir estos espíritus, estas emociones que se dan siempre, es la que nos da el Evangelio en el capítulo 7 de San Mateo, versículo 15, cuando Cristo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con piel de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Y termina diciendo: por sus frutos los conoceréis. Por los frutos conocemos si ha sido una emoción del buen espíritu o del mal espíritu. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Todo árbol bueno produce frutos buenos, todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Así es que estas emociones, cuando produzcan un fruto malo, no serán de Dios, serán del mal espíritu o de nuestro espíritu propio, y cuando produzcan un fruto bueno de paz, de alegría, justamente de aumento de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad, serán entonces del Espíritu de Dios, que actúa directamente Él o por medio de los ángeles buenos, ¿no?, de nuestro ángel de la guarda, por ejemplo, o muchas veces también por medio de otras personas, de un buen consejo, ¿no? ¿Cuántas veces son un buen sacerdote o una buena prédica que escuchamos las que nos dan realmente ese ímpetu, ese fervor para poder adelantar en la vida espiritual? San Ignacio divide la regla de discernimiento de espíritu, ¿no?, según las distintas situaciones que se encuentra el alma, y por eso dice que hay reglas que son más propias de la primera semana y después habrá otras que se darán más adelante propias de la segunda semana de los ejercicios. Porque en la primera semana de los ejercicios, que vemos que está centrada en la meditación del pecado, es una semana de purificación. Podemos decir que estamos purgando nuestros pecados y purificando nuestra conciencia. No necesariamente que uno venga a salir de una vida de pecado mortal, porque por ahí, gracias a Dios, ya uno vive una vida de gracia, pero ciertamente que estamos tratando de purificarnos de esos afectos desordenados, de los apegos, de los pecados muchas veces veniales deliberados. Entonces, el alma está en un estado de limpieza, está tratando de limpiarse, de purificarse. Ese es el estado del alma de un ejercitante en la primera semana de los ejercicios. ¿No? Y podemos decir que está más como lo que se llama en la vida espiritual la vía purgativa, ¿no? Y por eso considerar este estado del alma nos ayuda mucho para poder comprender cuál va a ser las mociones de Dios, que justamente van a buscar que sigamos en esa línea, que vayamos limpiándonos, y cuáles van a ser las mociones del demonio, que van a buscar frenarnos y detenernos para que sigamos enredados en nuestros pecados o en esos afectos desordenados. Vamos a comentar entonces algo de estas reglas de la primera semana, pero lo primero entonces es insistir un poco más en esto de que tenemos que detectar, darnos cuenta que hay ciertos fenómenos o ciertas emociones que se están haciendo presentes en nuestra alma. Repetimos, estas emociones son estados anímicos, ¿no? De repente estoy más triste o estoy más alegre,
inclinaciones, o sea, me veo como inclinado, como empujado hacia algo, deseos, ¿no? Deseos de penitencia, deseos de llorar nuestros pecados, proyectos ardientes, tentaciones fuertes, ¿no? Podemos hacer esa comparación como cuando una persona nos viene a sugerir insistentemente un comportamiento. Es una emoción de grado intenso que viene de un agente exterior, de alguien de afuera, que nos invita a un cierto comportamiento o a una decisión. Y así es como pueden aparecer en este tiempo en los ejercicios como una idea o como un pensamiento que no me deja en paz, que vuelve una vez, que vuelve otra vez. Y que notamos que no ha nacido de nosotros, como que alguien nos lo está dictando, ¿no? O que, y muchas veces nos damos cuenta, se presenta en momentos inoportunos o que se presenta de un modo desmedido, ¿no? De repente tengo gran temor a algo que antes no temía. Es muy importante destacar que para poder de algún modo sentir estas emociones, el alma tiene que estar con un cierto sosiego. Por eso es tan importante siempre buscar mantener esa paz espiritual. Porque el alma que permanentemente vive agitada, ¿no? Cuando uno vive con ese vértigo de la vida, muchas veces incluso que nos impone el mundo moderno, las actividades, no puede ni siquiera discernir por qué hace las cosas. Cuando uno no sabe por qué está haciendo esto, menos va a conocerse a sí mismo y menos va a poder conocer qué espíritu es el que la mueve. Al vivir tan desordenado, tan agitada, no puede percibir entonces las agitaciones que vienen de afuera, ¿no? Como si alguien está permanentemente moviéndose, yendo de un lado para otro y uno no se da cuenta si alguien lo está empujando o no. O si uno está, por ejemplo, en un grupo de gente, no sé, una discoteca, en medio de toda una masa que se mueve, uno no se da cuenta. En cambio, el que está quieto, tranquilo, ni bien alguien lo toca, se da cuenta que lo están tocando. San Ignacio nos dice que estas reglas, ¿no?, son justamente como para sentir y conocer esas emociones, pero lo dice de un modo, en alguna manera, es decir, como para tomar conciencia y darnos cuenta que no es fácil discernir a espíritus. Requiere un ejercicio, una experiencia. Y estas reglas que hace San Ignacio no son teóricas, sino al contrario, son eminentemente prácticas. Son para ponerlas en práctica, para que uno pueda, ante una situación, ante una emoción, ponerse a ver qué ha pasado. A ver, esto a qué me mueve, de dónde viene, cómo estaba mi conciencia antes, tranquila, ¿no? ¿Cómo está ahora? Y de ese modo darme cuenta si ha sido el buen espíritu y entonces acogerlo, o si ha sido el mal espíritu y entonces desecharlo. Estas emociones que vienen, ¿no?, brotan con más fuerza por ahí que las nuestras propias y muchas veces crecen como con mayor rapidez, con un mayor vigor. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos siendo movidos, muchas veces nos puede costar manejarlas, ¿no?, y cortar con esta emoción. Por eso digo, a veces son como pensamientos repetitivos que nos vienen, ¿no?, o grandes temores que tienden a paralizarnos, ¿no?, o grandes deseos que nos inquietan. Así pueden presentarse, por ejemplo, en la línea de la imaginación, muchas veces con fantasía, o sea, cosas que nos vienen a la memoria o que nos imaginamos, ¿no? En la fantasía pueden presentarse como imágenes fuertes de placeres o de pecados o de satisfacciones de las pasiones, o de venganza, de odio, de carnalidad, o bien como pensamientos o visiones de la grandeza del fin del hombre, ¿no?, presentarnos lo atractivo de la virtud heroica, lo atractivo de las buenas obras. En los pensamientos pueden ser como juicios insistentes, obsesivos, ¿no? Por ejemplo, la inutilidad de la penitencia, la imposibilidad que vamos a tener de perseverar. O bien, al contrario, los que son de buen espíritu, la necesidad que tenemos del sacrificio para poder asemejarnos a Jesucristo, el ver lo hermoso de la virtud, lo hermoso del ejemplo de Cristo. En la línea, o sea, en lo que es estas emociones, cómo pueden obrar más sobre los apetitos, ¿no?, generar como un vacío interior, o como un hambre de afecto, o un desaliento, una desesperanza, un tedio, un hastío, ¿no?, ese agobio que muchas veces sentimos.
de algún modo son todas estas mociones las que podemos detectar en nuestra alma y que hay que aprender a darnos cuenta que estamos siendo movidos. Es necesario entonces notar y conocer estas mociones y darnos cuenta que son diversas. Darnos cuenta que son diversas. Que hay unas que me empujan hacia el bien y otras que me empujan hacia el mal o que me frenan del bien. Muy importante esa consideración, ya la vamos a explicar un poco mejor. Las reglas de San Ignacio son de gran sabiduría y de gran fineza psicológica y muy útil para discernir estas mociones. Por eso, si bien las vamos a ver ahora en los ejercicios, pero después hay que aplicarlas durante toda nuestra vida, ¿no? Y muchas veces nos ayuda el consejo de una persona prudente, el consejo del director espiritual o del confesor, ¿no? Si bien uno ha hecho un discernimiento, pero decir, mire, me parece que el otro día me pasó esto, me parece que era de mal espíritu, ¿está bien? ¿Está mal? ¿No? La regla de San Ignacio de esta primera semana, el padre Casanovas, este gran comentador de los ejercicios, dice que las podemos dividir como en 4 partes, 4 grupos. Las 4 primeras plantean como el estado de la cuestión, es decir, el estado en que puede encontrarse un alma y los 2 estados principales de consolación y desolación, que son los 2 modos principales en los cuales actúan el buen espíritu y el mal espíritu. El segundo grupo de reglas, que van desde la 5ª hasta la 10ª, nos indican cómo actuar cuando estamos en un estado de desolación. Después el tercer grupo, que son la número 11 y número 12, la 10ª y la 11ª, nos indican cómo actuar cuando estamos en estado de consolación. Y finalmente, las 3 últimas, de la número 12 a la 14, nos hablan de 3 tácticas que utiliza el demonio, ¿no? para entrar en nuestra alma y para perturbarnos, para llevarnos hacia nuestro daño. Vamos a comentar entonces ahora solamente estas 4 primeras reglas, ¿no? que como digo, hablan en primer lugar de el estado en el cual se encuentra el ejercitante. Se distinguen 2 tipos de personas, cómo puede estar el alma ante el pecado o ante la virtud. Y después nos va a hablar, entonces digamos, de acuerdo al estado en que se encuentra la persona, cómo va a obrar el buen espíritu y cómo va a obrar el mal espíritu. Y luego, San Ignacio en la 3ª y la 4ª nos va a explicar estos 2 estados que puede tener el alma de consolación, es decir, cuando está actuando el buen espíritu ayudándonos, o de desolación, cuando está el mal espíritu buscando turbarnos y frenarnos, ¿no? Leo el texto de la primera regla que trae San Ignacio número 314. Dice la primera regla: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo, o sea el mal espíritu, proponerles placeres aparentes, haciéndole imaginar delectaciones y placeres sensuales para más conservarlos y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa un modo contrario, dice, punzándoles, o sea, pinchándoles y remordiéndoles las conciencias por la sindéresis de la razón, o sea, por el recto uso de la razón. San Ignacio entonces en esta regla nos plantea un tipo de persona, es decir, una persona que está yendo, dice él, de pecado mortal en pecado mortal, ¿no? Es decir, que está retrocediendo en la vida espiritual. Eso es fundamental tenerlo así. Es decir, o una persona que está ensuciándose con el pecado. Cuidado, no significa sí o sí que no hay que limitarlo a personas que están yendo de pecado mortal en pecado mortal. San Ignacio lo dice así. Pero también podemos decir cualquier persona que está consintiendo con un afecto desordenado, cualquier persona que está cometiendo deliberadamente unos pecados veniales, es decir, por eso está en estado de retroceso espiritual, porque no se está decidiendo cortar con una situación que tendría que cortar, ¿no? Es decir, está como retrocediendo. Entonces, ¿qué hace el mal espíritu? Busca que siga en esa situación, ¿no? Busca que siga retrocediendo en la vida espiritual. Y por eso, dice San Ignacio, le empieza a proponer placeres aparentes para conservarlo en ese estado, ¿no?
De algún modo es aquello que San Agustín comentaba cuando él estaba planteándose la conversión, ¿no? Él que llevaba una vida por ahí entregado, como él dice, a las concupiscencias, especialmente a las concupiscencias carnales, ¿no? Él dice que escuchaba, cuando planteaba convertirse, como que las pasiones le decían: ¿nos dejarás? ¿Nos vas a dejar? ¿Vas a poder vivir sin nosotros? O sea, ¿vas a poder vivir sin el gusto del placer, de la comodidad? De algún modo, esa es la acción del mal espíritu, que busca conservarnos en el pecado, que sigamos en ese estado, ¿no? Es decir, cuando el alma va de mal en peor, lo que busca el demonio es que siga empeorando. En cambio, dice, el buen espíritu busca pincharnos, punzarnos, ¿no? Remordiéndonos la conciencia por el buen uso de la razón, por el recto uso de la razón. Es decir, muchas veces cuando vamos de pecado en pecado, Dios, claro que nos pincha, nos pega una cachetada para que nos frenemos, pero, ya lo vamos a explicar mejor, lo hace por el recto uso de la razón. Es decir, lo hace, por ejemplo, haciéndonos recordar que tal cosa que hemos hecho va contra un mandamiento, va contra la ley de Dios, ¿no? De manera que nos dice claramente: eso que estás haciendo está mal, tienes que dejar esa conducta. Leo la segunda regla y volveremos a explicar un poco las dos, porque la segunda regla de San Ignacio es para cuando el alma está en el estado contrario, es decir, cuando va progresando, ¿no? La primera regla es para el alma que va retrocediendo. La segunda es cuando el alma va progresando. O sea, las personas, dice, que van intensamente purgando sus pecados, o sea, los que se van purificando de sus pecados, y en el servicio de Dios nuestro Señor van de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla. Es propio del mal espíritu morder, tristar o entristecer, poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Y es propio del buen espíritu dar ánimo, fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Es decir, este es un estado distinto del alma, es el alma que va progresando, o sea, el alma que se va purgando de sus pecados, va purificándose y creciendo en el servicio de Dios. ¿Qué va a buscar hacer el demonio? Ponerle palos en la rueda, va a buscar frenarlo. De hecho, ya es muy importante considerar esto, como siempre buen espíritu nos va a mover a ir adelante en el servicio de Dios. Y siempre mal espíritu va a buscar frenarnos. Por eso, todo pensamiento que de algún modo, cuando yo estoy pensando en convertirme, en cambiar, todo pensamiento que tiende a desanimarme, a frenarme, no viene de Dios. No viene de Dios, ¿no? Porque eso es lo que busca hacer el demonio. Dice San Ignacio, busca morder. O sea, algo que nos duela, que nos molesta. Entristecernos. Poner impedimentos, poner trabas, inquietándonos. Pero una cosa muy importante, inquietándonos con falsas razones. Quiero detenerme sobre esto. Le decíamos en la primera regla que Dios, cuando nos pincha la conciencia, lo hace con el recto uso de la razón, ¿no? Es decir, de un modo luminoso nos muestra que estamos haciendo algo mal, contra, por ejemplo, los mandamientos, contra alguna virtud. Porque Dios es luz, porque Dios es un Padre bueno que nos busca corregir. Entonces, cuando alguien ama a otra persona, va y claramente le dice: mira, lo que tú estás haciendo está mal por esto y por esto. Tienes que corregirte haciendo esto, esto y esto. Y eso es lo que hace Dios como Padre bueno con nosotros. En cambio, cuando alguien no quiere a otro y lo quiere frenar, lo quiere perturbar, muchas veces le dice cosas sin explicárselas, sin de ningún modo, se las dice de un modo confuso. El otro uno no entiende qué me están diciendo, me está corrigiendo, me está felicitando, no sé qué pasa. Bueno, esto es lo que hace el demonio, dice San Ignacio: entristece, muerde, pone impedimentos con falsas razones para que no pasemos adelante. Un comentador una vez decía: es esa inquietud que no tiene sentido. Es como cuando uno ingresa a una casa y empieza a plantearse, entra como con miedo, temeroso de dónde está el perro, cuándo va a salir el perro a morderme.
¿Y quién te dijo que hay un perro en esa casa? ¿No? Son esas falsas razones que muchas veces nos vienen cuando estamos planteándonos crecer en la virtud, ¿no? Y ese pensamiento, no, yo no voy a poder. Por ejemplo, ¿no? Si uno dice, hace tantos años que vengo luchando contra esto, y de repente ahora Dios me ha dado una gracia, por ejemplo, estoy haciendo estos ejercicios que nunca los había hecho antes, y entonces el buen espíritu me da confianza, confía en Dios, y me recuerda que si Dios nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las gracias necesarias para nuestra salvación? Y el mal espíritu, en cambio, nos pone ese desánimo y dice, no, pero si tú nunca pudiste cambiar. Y uno le podría responder, es que, claro que yo no puedo, pero es que va a ser Dios el que va a obrar en mí, no voy a ser yo. ¿No? Una falsa razón. Muchas veces el demonio actúa como acusándonos, recordándonos nuestros pecados para que no podamos dar un paso adelante. ¿No? Un comentador decía, cuando se te viniera a la cabeza una verdad sobre tu vida, por ejemplo, una verdad sobre nuestros pecados, pero te deja inquietud, no viene del buen espíritu. No viene del buen espíritu. El buen espíritu siempre nos busca dar paz y fuerza para seguir adelante. Muchas veces el demonio utiliza realmente las verdades de nuestra vida, nuestros pecados, para buscar frenarnos. Y eso es muy propio del actuar del demonio en la primera semana. Tú no podrás convertirte. No, tú nunca podrás salir adelante. No, eso no tiene perdón. Típicos pensamientos que vienen del mal espíritu, ¿no? O el gran temor. Muchas veces temores de futuro, de cosas que no existen, de cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, lo primero es conocer, darnos cuenta más o menos en nuestra vida en qué estado estamos, cuál es nuestra inclinación, si estamos yendo de bien en mejor o si estamos yendo de mal en peor. Insisto, aunque sea en algún aspecto de nuestra vida, porque puede ser que yo, gracias a Dios, lleve una vida de gracia y en algunas cosas vaya de bien en mejor. Por ejemplo, estoy yendo de bien en mejor en mi formación porque estoy estudiando, pues estoy yendo de mal en peor, por ejemplo, en los afectos hacia tal persona, que es una mala amistad y que yo cada vez me estoy involucrando más. Entonces, el demonio en eso va a buscar actuar como si yo fuese una persona que va de mal en peor y mantenerme en esa amistad. Mientras que el buen espíritu me va a hacer ver que no, que esa amistad me lleva por malos caminos. Y viceversa, ¿no? Al contrario. Por eso es importante conocer cuál es la inclinación habitual de nuestra alma, si estamos yendo de bien en mejor o de mal en peor en toda nuestra vida o en algún aspecto de nuestra vida. San Ignacio nos va ahora a hablar de la tercera y cuarta regla, que es donde él explica qué es la consolación y qué es la desolación, estos dos modos de obrar que tienen el buen espíritu en nuestra alma y el mal espíritu en nuestra alma, ¿no? Dice en el número 316, San Ignacio, la tercera regla de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior con la cual el alma viene a inflamarse en amor de su Creador y Señor, y consecuentemente, cuando ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí si no es en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas movidas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en el servicio y la alabanza de Dios. Finalmente, como resumiendo, dice San Ignacio, llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad, y a toda alegría, leticia interna, que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Leo la cuarta regla, que es el estado contrario, la desolación, ¿no? La consolación entonces es cuando Dios actúa en el alma produciendo este aumento de fe, esperanza y caridad, y como fervor, dice San Ignacio, en el que ya nada podemos amar en sí mismos, sino que todo lo amamos por amor de Dios, ¿no? Por eso es un aumento de caridad, o vemos las cosas a la luz de la fe, o tenemos más esperanza. En cambio, la desolación, el estado contrario, dice San Ignacio en la cuarta regla, número 317,
llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla. Así es, oscuridad del alma, oscuridad, turbación en ella, moción a cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, o sea, a falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera, dice, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Entonces, la desolación es un estado del alma donde nos hallamos todos fríos, tibios, como perezosos, donde todo lo que es propio de la vida espiritual, los ejercicios de la vida espiritual, la oración, la vida de piedad, nos parece difícil, aburrido, un tedio, un agobio. Por eso dice San Ignacio, como con falta de fe, ¿no? Tenemos tentaciones de no creer en Dios, de desconfiar, falta de amor. Entonces, no tenemos ganas de hacer las cosas. Bueno, dice, lleno de inquietudes. Muchas veces nos despertamos con muchas inquietudes, como agitaciones, ¿no? Bueno, eso es propio de la desolación, donde dice San Ignacio, los pensamientos son contrarios a los de la consolación. Son todos pensamientos que nos tiran hacia abajo, hacia las cosas terrenas, ¿no? Hacia la desesperanza, el desánimo, ¿no? Por eso, dice Ignacio, se resume en eso: oscuridad del alma, turbación, inquietud, ¿no? Moción a las cosas bajas. La consolación, entonces, San Ignacio la entiende como un acrecentamiento de un modo sensible de las virtudes teologales. Puede ser que sea sensible en el sentido que hasta con nuestro ánimo, nuestra sensibilidad, se vea ese fervor, o a veces, aunque no sea eso sensible, porque puede ser que sea en medio del dolor o del sufrimiento, pero por ejemplo es una gran certeza en el amor de Dios, es un acto de fe intenso en la Eucaristía, es una esperanza del cielo, ¿no? Es un aumento de las virtudes teologales. Está totalmente fuera de nuestro alcance adquirir la consolación. Es una pura gracia de Dios. Dios la da cuando quiere y la retira cuando quiere. Pero nosotros podemos disponernos a recibirla. Y la consolación es importante muchas veces darnos cuenta, porque justamente es la acción de buen espíritu. Entonces, los pensamientos que me vienen en el momento de consolación son los que me empujan a progresar en la virtud. ¿Cuántas veces podemos haber estado como aprisionados por un pecado y de repente una gran consolación es como ese ánimo que nos da Dios y nosotros tomamos la decisión de cortar? Por ejemplo, en los evangelios, un episodio hermosísimo que nos muestra esto es de aquella mujer hemorroísa, ¿no es cierto?, que tenía esa enfermedad, sufría hemorragias internas durante muchísimos años y ciertamente que estaba dolorida, cansada, postrada, había perdido todas sus riquezas, todos sus bienes en eso, en tratar de curarse y no podía. Y bueno, justamente vino el pensamiento de que este maestro, con solo tocarle los flecos del manto, ella quedaría curada y sintió esa fuerza para ir. Bueno, eso es una consolación y fue y lo hizo, ¿no? Ella podría haber pensado, pero si tantos años que llevo sin hacer esto, sin curarme, ¿para qué voy a intentarlo? Bueno, típicos pensamientos de la desolación. La consolación la empujó y ella fue fiel y lo hizo. Y entonces recibió la gracia de Dios y la curación, ¿no? La desolación es un estado de enseñanza donde parece que Dios se ha alejado. El alma se siente, dice, hallándose como separada de su creador. Se siente separada, pero no quiere decir que realmente esté separada. Es muy importante considerar que en la desolación Dios sigue estando. Pasa que lo que retira es ese fervor. Retira esa presencia sensible, esa que nosotros podemos percibir. Pero nunca quita su gracia, siempre la deja. Es importantísimo considerar esto. Muchas veces la desolación puede compararse a aquel episodio de los discípulos de Cristo cuando está la tempestad en el mar de Tiberíades y Cristo duerme. Estaba ahí, pero dormía. Ellos no lo percibían, su acción, porque estaba durmiendo. Bueno, a menudo la desolación es eso, en un estado de turbación, pero Dios está ahí.
Y es muy saludable la desolación, porque muchas veces es una prueba para fortalecernos en el amor, ¿no? Para que nos conozcamos más a nosotros mismos, conozcamos hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Entonces, San Ignacio después va a explicar más adelante que las causas de la desolación pueden ser realmente a veces por nuestra propia negligencia, por ser tibios en los ejercicios espirituales, en la vida de piedad. Entonces Dios quita ese gusto, ¿no? Pero también dice, pueden ser como una prueba para probarnos Dios cuánto lo servimos sin el estipendio, sin el premio de tantas consolaciones. O sea, para ver si realmente lo servimos por amor, como decimos habitualmente, si realmente nosotros buscamos al Dios de los consuelos o estamos buscando los consuelos de Dios. Dios quita los consuelos para que busquemos a Dios de los consuelos, pero también para conocer nuestras fuerzas, para ver hasta dónde nosotros podemos resistir con nuestras fuerzas, sabiendo que está la gracia de Dios. Por eso nunca hay que desanimarse, y al contrario, hay que luchar. Pero saber que cuando estamos en desolación, los pensamientos que nos vienen son dictados por el mal espíritu. Entonces, cuando uno es consciente que está en desolación, no tiene que seguir esas emociones. Esto ya se explicará cuando se tenga la charla sobre la segunda parte de las reglas de discernimiento de espíritu, sobre cómo actuar en desolación. Pero aquí está la regla básica, que es justamente nunca tomar una decisión cuando uno está en desolación, porque es el mal espíritu el que me está dictando, ¿no? Si yo supiese que es mi enemigo y no mi amigo el que tengo al lado, no le hago caso. Entonces, importante darse cuenta cuando uno está en desolación, que no tiene que cambiar las decisiones que tenía hecho en consolación. Quiero terminar esta charla dando como un ejemplo muy claro de lo que es este estado de consolación y desolación, leyendo un texto un poco largo, pero muy, muy hermoso de San Rafael Arnaiz, del santo hermano Rafael, que él lo llama, o sea, lo titula, digamos, Las piruetas de los nabos, ¿no? Un escrito él cuando estaba el monje trapense en el monasterio de San Isidro de Dueñas, aquí en Palencia, en España. Cuenta él, son las 3 de la tarde de un día lluvioso del mes de diciembre, ¿no? Pleno invierno. Es la hora del trabajo, y como es sábado y hace mucho frío, no se sale al campo. Vamos a trabajar a un almacén donde se limpian las lentejas, se pelan patatas, se trituran las berzas, lo llamamos el laboratorio. En él hay una mesa larga y unos bancos y una ventana y encima un crucifijo. Entonces ahora empieza a contar, lo que podemos decir, una perfecta descripción de lo que es una desolación. El día está triste, unas nubes muy feas, un viento, si es, no es fuerte, algunas gotas de agua que caen como de mala gana y que lamen los cristales, y dominándolo todo, un frío digno del país y de la época. Lo cierto es que aparte del frío que lo noto en mis helados pies y refrigeradas manos, todo esto se puede decir que casi me lo imagino, pues apenas he mirado la ventana, ¿no? Fíjense, todos estos pensamientos, toda la imaginación, todo tirándolo hacia abajo, a desanimarlo, a entristecerlo. Pues casi no he mirado la ventana, me lo imagino. La tarde que hoy padezco es turbia, y turbio me parece todo. Algo me abruma el silencio y parece que unos diablillos están empeñados en hacerme rabiar con una cosa que yo llamo recuerdos, paciencia y esperar. Verán que en la desolación hay que estar en paciencia. En mis manos han puesto una navaja y delante de mí un cesto con una especie de zanahorias blancas muy grandes y que resultan ser nabos. Yo nunca los había visto al natural tan grandes y tan fríos. ¿Qué le vamos a hacer? No hay más remedio que pelarlos. El tiempo pasa lento y mi navaja también, entre la corteza y la carne de los nabos que estoy lindamente dejando pelados. Los diablillos me siguen dando guerra. Que haya yo dejado mi casa para venir aquí con este frío a mondar estos bichos tan feos. Verdaderamente es algo ridículo esto de pelar nabos con esa seriedad de magistrado de luto. Pensamientos típicos de la desolación. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Para qué dejé el mundo? ¿Para qué dejé mi familia, mis padres, mis hermanos? Para meterme en un monasterio a pelar nabos en una tarde fría de invierno.
Un demonio pequeñito y muy sutil se me escurre muy de adentro y de suaves maneras me recuerda mi casa, mis padres y hermanos, mi libertad que he dejado para encerrarme aquí, entre lentejas, patatas, berzas y nabos. Lo que dice San Ignacio, el demonio busca placeres aparentes, recuerdos de lo bien que estaba antes. El día está triste, no miro la ventana pero lo adivino. Mis manos están coloradas como los diablillos, mis pies ateridos. Y el alma, Señor, quizá el alma sufriendo un poquillo, mas no importa, refugiémonos en el silencio. Se mantiene firme en la desolación, está desolado pero se mantiene firme. Transcurría el tiempo con mis pensamientos, los nabos y el frío, cuando de repente, y veloz como el viento, una luz potente penetra en mi alma, una luz divina, cosa de un momento. Alguien que me dice que ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Virgen Santa, ¿qué pregunta? Pelar nabos. ¿Pelar nabos? ¿Para qué? Y el corazón, dando un brinco, contesta medio alocado, pelo nabos por amor a Jesucristo, la consolación. Un aumento de caridad. Pelo nabos por amor de Jesucristo. Ya nada puedo decir que claramente se pueda entender, pero sí diré que allá adentro, muy adentro del alma, una paz muy grande vino en lugar de la turbación que antes tenía. Solo sé decir que el solo pensar que en el mundo se pueden hacer de las más pequeñas acciones de la vida actos de amor de Dios, que al cerrar o abrir un ojo hecho en su nombre nos puede hacer ganar el cielo, que el pelar unos nabos por verdadero amor de Dios le puede a Él dar tanta gloria y a nosotros tantos méritos como la conquista de las Indias. San Ignacio, ya todo lo ve a la luz del amor de Dios, a la luz de la esperanza del cielo, ¿no? El pensar que solo por su misericordia tengo la enorme suerte de padecer algo por Él, no se puede amar algo si no es por amor de Dios, dice San Ignacio. Es algo que llena de tal modo el alma de alegría que si en aquellos momentos me hubiera dejado llevar de mis impulsos interiores, hubiera comenzado a tirar nabos a diestro y a siniestro, tratando de hacer comunicar a las pobres raíces de la tierra la alegría del corazón. Hubiera hecho verdaderas filigranas malabares con los nabos, la navaja y el mandil. Y sigue diciendo más adelante, yo me reía moco tendido, quizá por el frío de los diablillos rojos, que asustados de mi cambio, se escondían entre los sacos de garbanzos y en un cesto de repollos que allí había. Él dice, cuando comenzó el trabajo, nubes de tristeza cubrían el cielo. El alma sufría de verse en la cruz, todo le pesaba, ¿no? La regla, el trabajo, el silencio, la falta de luz de un día tan triste, tan gris, tan frío. Pero todo pasa, incluso la tentación. Ha pasado el tiempo, ya llegó el descanso, ya se hizo la luz, ya no me importa si el día es frío, si hay nubes, si hay viento, si hay sol. Lo que me interesa es pelar mis nabos, tranquilo y feliz y contento, mirando a la Virgen, bendiciendo a Dios. Cuando termino el trabajo, dice él, y en la oración me puse a los pies de Jesús muerto y allí a sus plantas deposité un cesto de nabos peladitos y limpios. No tenía otra cosa que ofrecerle, pero a Dios le basta cualquier cosa ofrecida con el corazón entero, sean nabos o sean imperios. Está totalmente convencido del amor de Dios. La próxima vez que vuelva a pelar raíces, sean las que sean, aunque estén frías y heladas, le pido a María que no permita se me acerquen diablillos rojos a hacerme rabiar. En cambio, la pido me envíe a los ángeles del cielo para que yo pelando y ellos llevando en sus manos el producto de mi trabajo, vayan poniendo a los pies de la Virgen María rojas zanahorias, a los pies de Jesús blancos nabos y patatas y cebollas, coles y lechugas. En fin, si vivo muchos años en la trapa, voy a hacer del cielo una especie de mercado de hortalizas, y cuando el Señor me llame y me diga, basta de pelar, suelta la navaja y el mandil, y ven a gozar de lo que has hecho, cuando me vea en el cielo entre Dios y los santos y tanta legumbre, Señor Jesús mío, no podré por menos de echarme a reír. Pidámosle a la Virgen Santísima la gracia de poder ejercitarnos en este discernimiento de espíritu para poder conocer las mociones que son de Dios y seguirlas, para conocer las mociones que son del mal espíritu, el demonio o de nuestra carne,
y poder apartarlas y así caminar firme buscando la santidad, buscando la unión con Dios para alcanzar el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.